sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Amado, amado. Bienvenidos, bienvenidas a
a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas de Iglesia Cristiana Discipular. Les saluda el hermano Giancarlos Manueles Guerrero y le damos gloria y honra a Dios por darnos vida, darnos salud, darnos armonía y darnos enseñanza a través de su palabra de verdad. El día de hoy estaremos conociendo un atributo más del carácter de Dios, y este es: Dios es autosuficiente. Dios es perfecto y libre de necesidad o dependencia. La autosuficiencia de Dios significa que Él es suficiente en sí mismo y no tiene ninguna carencia que le haga necesitar de alguien o algo exterior a su misma persona. Dios es independiente, por lo tanto, Él es autosuficiente. Él es todo suficiente en sí mismo. Bien, hermanos, estaremos estudiando una porción de la Escritura en Hechos capítulo 17, pero primero veamos un poco de su contexto. En el inicio del segundo viaje misionero, el apóstol Pablo dijo a Bernabé, en Hechos capítulo 15, versículo 36, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y luego en Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo y el grupo misionero afirmaron a los hermanos encontrados en Siria, en Cilicia, Derbe, Listra e Iconio. Luego, estando en Troas, sucedió un evento que cambió el rumbo de la historia. Leo Hechos capítulo 16 versículos 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Amén. Así entonces ellos visitaron Filipos, Tesalónicas, Berea y también Atenas. Ahora sí continuamos con Hechos 17, iniciando en el versículo 16. Pablo ante el espectáculo que encontró en Atenas. Leo el versículo. Mientras los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo llegó solo a Atenas porque Silas y Timoteo se habían quedado en Berea, por lo tanto él los estaba esperando. La ciudad de Atenas fue una ciudad muy llena de idolatría, y un refrán popular decía, es más fácil encontrar a un dios en Atenas que a un hombre, y esto nos da a entender cuán grande, cuán alto era el nivel de idolatría que ellos tenían. Atenas también era la capital de la filosofía, y al llegar Pablo a esta ciudad, dice que su espíritu se enardecía, se llenó de tristeza
se llenó de angustia, pero también esto fue causa de que inmediatamente Pablo empezase a predicar el Evangelio, a dar a conocer al verdadero Dios. Ahora continuamos con los versículos 17 y 18. Pablo predica en la sinagoga de los judíos y en la plaza pública. Leo los versículos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y es aquí donde vemos la fórmula de Pablo, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. Entonces, él predica en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y nos hacemos una pregunta: ¿quiénes eran las personas piadosas? Bueno, se refiere a la gente que estaba asociada con la sinagoga, personas que conocían acerca de Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, y creían en él lo suficiente para temerle. Así que en las sinagogas habían tanto judíos como también personas piadosas. Pero luego también se menciona en el versículo que Pablo no solo predicaba en la sinagoga, sino también en la plaza, y este era un lugar extenso en medio de los edificios públicos, y las personas podían realizar actividades comerciales, y todo el tiempo era un lugar congestionado. Allí se reunían también los filósofos a discutir de sus teorías y llamar la atención de las personas. También se reunían allí curas, magos, artistas y toda clase de personas. Pablo vio que era un lugar ideal para predicar. Luego de empezar a predicar, el apóstol Pablo no pasó mucho tiempo cuando se acercaron a disputar con él filósofos de los epicúreos, y estos creían que todas las cosas sucedían por casualidad y accidente. También creían que la muerte es el fin de la existencia humana. Eran materialistas y pensaban que el fin del hombre era evitar el dolor. También estaban filósofos de los estoicos, y estos creían que hay un Dios detrás de todo lo que sucede, pero también pensaban que los seres humanos eran capaces de dominar totalmente su vida y su destino. En pocas palabras, estos eran politeístas. Y resulta que estos no entendían las palabras de Pablo, y Pablo lo que hacía era predicar el Evangelio y la resurrección, ¿verdad? Ahora iniciamos la sección donde Pablo predica en el Areópago, y leemos los versículos 19 hasta el 21, y dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ahora bien, el Areópago era el tribunal de los filósofos y gobernantes de Atenas. Era una especie de corte filosófica, y los miembros actuaban como los jueces del pensamiento, también con autoridad civil y penal. Y es obvio que ellos ansiosamente querían escuchar y juzgar las palabras de Pablo. Pablo entonces inicia su predicación identificando el deprimente estado espiritual de los atenienses. Leo los versículos 22 y 23.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces vemos que aquí Pablo dice a los atenienses que eran muy religiosos, pero ¿qué significa? Literalmente significa atemorizados de los dioses, y esto enfatiza sus vidas idólatras al creer erróneamente en muchos dioses falsos, y esto se evidencia en los altares de adoración que tenían. Pero hay algo interesante, que entre todos sus altares había uno y tenía una inscripción, y este era dedicado al Dios no conocido. Esto nos da a entender que aún en los lugares más paganos hay necesidad de conocer la verdad de Dios y conocer la diferencia entre los dioses falsos y quién es el verdadero Dios, para adorarle y servirle. Ellos tenían muchas filosofías, ideas y teorías, pero no conocían al Dios verdadero. Ellos estaban, como dice Pablo, en tiempo de ignorancia. Y asimismo, Pablo dice: voy a anunciar al verdadero Dios que ustedes no conocen. La ignorancia de Dios resulta en idolatría, en paganismo, en filosofías huecas. Me imagino a Pablo entristecido de corazón por la ignorancia en ellos, porque ellos necesitaban la luz del verdadero conocimiento de Dios, necesitaban la luz del Evangelio. Pablo entonces inicia con su exposición del carácter de Dios, teniendo como propósito hacer que el pensamiento filosófico, el pensamiento idólatra de los oyentes cambiara y conocieran el carácter del verdadero Dios, lo aceptaran, se arrepintiesen y se volviesen a Él. Entonces Pablo inicia su predicación dando a conocer que el Dios verdadero es el creador de todas las cosas. Leemos el versículo 24, la primera sección. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y recordamos, ¿verdad?, que algunos de los epicúreos creían que el hombre existe por sí mismo y sin necesidad de un creador. Pablo refuta esta falsedad. Nadie, absolutamente nadie, es Dios verdadero a menos que sea el creador del tiempo, del espacio y de la materia y de todas las cosas que existen. También Pablo dice: el verdadero Dios es el soberano gobernador. Y luego la segunda parte del versículo 24, siendo Señor del cielo y de la tierra. Los estoicos creían que había un Dios responsable detrás de todo acontecimiento. Si llovía significaba que el Dios de la lluvia lo inició. Es como el politeísmo de la India. Tienen un Dios que le provee alimento, otros suerte, otros felicidad, etc. En contraste, Pablo presenta a Jehová como el único gobernador de todas las cosas y quien dirige cada acontecimiento conforme a su voluntad. Ahora en el versículo 25 Pablo enseña: el verdadero Dios es autosuficiente y dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Bueno, Dios no necesita de algo o de alguien fuera de sí mismo. Él es suficiente. Él está completo, Él no tiene carencia alguna. También en el mismo versículo Pablo enseña, el verdadero Dios es el dador de la vida y el sustentador de todas las cosas. Y dice el versículo 25,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él sostiene, Él es el sustentador de todas las cosas, y si un segundo dejara de sustentar el universo, todo se vendría abajo. Y en el versículo 26 Pablo sigue predicando y enseña: Dios es el creador de los seres humanos. Y dice el versículo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Adán fue el primer ser humano hecho por Dios, y él estableció que todo ser humano tendría parte en la genealogía de Adán. Una vez alguien me contó que Dios había creado a varios Adanes, y quedé sorprendido porque en ningún momento en la Escritura enseña eso. Y nuevamente esta es una corrección a los epicúreos, quienes no creían en un creador ni en un sustentador del universo. Continúo con el versículo 26, y en esta sección nos enseña que Dios dirige todas las cosas conforme a su voluntad prefijada. Y dice el versículo: y les he prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es soberano, Él es Señor, Él es el sustentador de todo, Él es el gobernador. Por lo tanto, dirige las cosas conforme a lo que Él ha predestinado. Y aquí menciona una palabra importante: prefijado, y significa establecer de antemano. Nada es una casualidad, no existe la suerte, no hay nada para Dios que le sea una sorpresa, y no hay cosa que pueda cambiar o interrumpir su perfecta voluntad. Sí, y es Dios quien ha determinado eternamente los tiempos de nuestra vida, incluso la geografía de nuestro vivir. En contraste, los estoicos pensaban que ellos eran soberanos y que tenían en sus manos su futuro. Pablo continúa su predicación y ahora enseña: el Dios verdadero es el Salvador, y llama a los incrédulos a que le busquen. Y leemos el versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El propósito por el cual creó los seres humanos es para su gloria, y Él quiere que le busquen. Él quiere que le sigan, Él quiere que le honren, Él quiere que le adoren. Y quizás en este momento de la enseñanza y conforme a lo que Pablo estaba predicando, nos hagamos el siguiente cuestionamiento: ¿por qué Pablo no habla directamente de Jesucristo y su obra redentora? Bueno, la respuesta radica en el estado de los que están escuchando. Pablo, cuando predicaba a los judíos temerosos, a los temerosos de Dios, ciertamente les enseñaba la cruz de Cristo. Sin embargo, aquí está tratando con personas que no conocen al verdadero Dios y necesitan conocer de una manera inicial el carácter de Dios, los atributos de Dios, para que así posteriormente puedan recibir la enseñanza de la vida de Cristo, de la obra de Cristo, de la cruz de Cristo. Ahora con el versículo 28, Pablo nos enseña que la creación es totalmente dependiente del verdadero Dios. Y leo el versículo: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. La expresión en Él vivimos y nos movemos y somos denota la totalidad de dependencia que tenemos ante el Creador.
Ahora continuamos con el versículo 29, donde Pablo enseña que el verdadero Dios no es una escultura de metales preciosos, no es una pintura, no es como las personas se lo imaginan. Y lo leo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. La idolatría es absurda. ¿Acaso una estatua sin vida es el creador y sustentador del universo? ¿Acaso los metales preciosos tienen vida en sí mismos? Y aquí el versículo advierte en tres aspectos que los atenienses consideraban como dioses: escultura, pintura y pensamientos. Y Dios no es como ellos pensaban. Dios no es una pintura, Dios no es una escultura, y Dios no es como ellos pensaban. El verdadero Dios es quien estaba predicando el apóstol Pablo. Él es el verdadero Dios, el creador, el sustentador de todas las cosas. Pablo continúa predicando y enseña que el verdadero Dios es santo. Leo el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es imprescindible el cómo la ignorancia lleva a pecados horrendos como la idolatría. El pecado es ofensa ante Dios, es ir en contra del carácter santo y justo de Dios. Por lo tanto, el hombre es culpable y merecedor de la ira divina y el castigo eterno. Y si no se arrepiente ni cree en la vida y obra de Jesucristo, no hay esperanza para ellos. Y en el versículo 31 nos dice y nos enseña Pablo en su predicación: el verdadero Dios es justo. Y leo el versículo: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios es justo y dio a su Hijo potestad de ser el juez en aquel día. Y así como tenemos la certeza de que Dios le resucitó de entre los muertos, así también tenemos la certeza de que Él juzgará con su justicia a toda persona. Y ya casi para concluir nos preguntamos, ¿cuál sería la respuesta de este grupo de filósofos gobernantes de Atenas? Eso lo encontramos en el versículo 32 y 33 y dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto. Y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Cuál sería la razón por la cual rechazaron muchos la enseñanza de Pablo? Bueno, fue la resurrección futura de los muertos. Y con tono de burla lo rechazaron. Pero no todos los rechazaron, sino que también hubo frutos. Leemos el versículo 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, en los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Veamos que la predicación de Pablo obtuvo frutos por gracia de Dios, por soberanía de Dios, por obra de Dios y para la gloria de Dios. Amén. Y me gustaría dar un pequeño repaso de lo que Pablo enseñó en el Areópago. Inició con
el deprimente estado de los atenienses. Ellos eran muy religiosos. Luego continúa enseñando que el verdadero Dios es el Creador, el verdadero Dios es el soberano gobernador, el verdadero Dios es omnipresente, el verdadero Dios es autosuficiente, el verdadero Dios es el dador de la vida y el sustentador de todas las cosas, el verdadero Dios es el creador de los seres humanos. El verdadero Dios es quien dirige todo conforme a su voluntad prefijada. El verdadero Dios es el Salvador de las personas y es quien llama a los incrédulos. La creación es totalmente dependiente del Dios verdadero. El verdadero Dios no es una escultura de metales preciosos, no es una pintura y no es como las personas se lo imaginan. El verdadero Dios es santo, el verdadero Dios es justo y concluye, ¿verdad?, con el rechazo de la predicación de Pablo por muchos filósofos. También concluye con el fruto de la predicación y algunos creyeron. Algunos se juntaron luego con Pablo para que él les siguiese enseñando del carácter de Dios y específicamente del Evangelio de Jesucristo. Oremos, hermanos. Le agradecemos, Señor, por gran oportunidad de conocer su palabra, por gran oportunidad de conocer más de su glorioso carácter, por ver su posición sobre todas las cosas creadas, su posición como creador, gobernador y sustentador de todas las cosas. Sabemos que usted es soberano y dirige nuestras vidas y dirige todo conforme a su voluntad perfecta. Que nuestras vidas le honren, que nuestras palabras le honren, que nuestros pensamientos le honren. Le agradecemos, glorioso Dios eterno. Gracias, muchas gracias por manifestar de su misericordia y de su amor para con nuestras vidas. Y gracias también por la salvación que nos ha concedido a través de su Hijo amado, Jesucristo. Guíenos, Señor, conforme a su palabra, guíenos conforme a su voluntad, sea haciéndonos crecer, sea haciendo crecer a su iglesia para la gloria suya, para el beneficio y el crecimiento de todos los hermanos en Cristo. Y es en su nombre que hemos orado. Amén y amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén.
sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado?